Buenos días, continuamos con el tema de integrales y hoy vamos a aprender a calcular el área limitada por dos funciones. Fijémonos en el caso que tenemos aquí a la derecha. Queremos calcular el área que está limitado por la función f de x, que la hemos dibujado aquí en color azul, y la función g de x, que la hemos dibujado en color rojo. Es decir, lo que querríamos medir sería cuánto mide, qué superficie tiene esta región de aquí, porque está limitada por las funciones f y g, más esta región de aquí, la región que está limitada por las funciones f y g. La suma de las dos superficies será el área limitada por estas dos funciones. Para ello, ¿qué pasos hay que seguir? Bueno, pues el primero de ellos es calcular los puntos de corte de las funciones f y g. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues viendo dónde coincide la función f y la función g, es decir, dónde son iguales. Cuando resolváis esta ecuación llegaréis a unos valores concretos de x. En nuestro ejemplo vamos a llamarles x igual a a, x igual a b y x igual a c. Si lo vemos en el dibujo que hemos hecho, aquí coinciden las dos funciones, aquí se cortan, pues se cortarían para el valor x igual a a. En este punto se vuelven a cortar, que tendría como coordenada el valor x igual a b. Y en este punto se vuelven a cortar, que tendría como coordenada x igual a c. Una vez hecho este paso, ya tenemos los intervalos donde vamos a integrar. Integraremos en el intervalo AB e integraremos en el intervalo BC. El área pedida vendrá dada por una fórmula de este tipo, en el que dentro de la integral haremos la diferencia de las dos funciones. Aquí lo tenéis escrito, pero lo haremos de una manera especial. Fijaos, en el intervalo AB lo que hacemos es restar la función que está por encima, la f, menos la función que está por debajo, la g. Fijaos que en el intervalo AB, en este que estamos trabajando, la función f está por encima y la función g está por debajo. Mientras que en el intervalo BC, la función que está por encima es la g y la que está por debajo, la que restamos, es la f. Fijaos, en el intervalo BC, la función que está por encima es la g y la función que está por debajo es la f. Esto, matemáticamente, ¿qué sentido tiene? Bueno, ya sabéis que cuando hacemos la integral de una función, lo que estamos haciendo es calcular el área que se encuentra limitado entre esa función y el eje x. Así que en el intervalo AB, cuando hacemos la integral de f, lo que estamos midiendo es, y lo dibujo rayado verde, calcular el área que hay debajo de la función f. Ahí está. Y cuando hacemos la integral de la función g, lo que estamos calculando es el área que está entre la función g y el eje x. Si lo rayamos de color rojo, nos estaríamos refiriendo a este área. Por tanto, si restamos la función f menos la función g, lo que estamos haciendo es restar el área que hemos dibujado de color verde menos el área que hemos dibujado de color rojo. Es decir, que únicamente nos quedará el área azul o la región azul de la que habíamos hablado antes. Razonémoslo exactamente igual con el segundo intervalo, con el intervalo B. Cuando hacemos la integral de la función g, la función que está por encima, estaríamos hallando el área entre esa función y el eje x. Lo dibujamos rayándolo de color rojo, como veis. Y cuando hacemos la integral de la función f, lo que estamos haciendo es calcular el área entre la función f y el eje x. Lo rayamos de color verde. Así que cuando hacemos la integral de la función que está por encima menos la función que está por debajo, lo que estaremos haciendo será restar el área rayado en rojo menos el área rayado en verde. Es decir, únicamente nos quedará el área de la región limitada por las dos funciones.
En resumen, a priori parece que es importante saber qué función está por encima o qué función está por debajo. Pero no es necesario esto para resolver este tipo de problemas. Lo podemos hacer de manera mucho más rápida. Y es que podemos hacer simplemente las integrales de la resta de una función menos otra, sin preocuparnos de cuál está por encima y cuál está por debajo en cada intervalo, y simplemente poner cada integral dentro de un valor absoluto para asegurarnos de que cuando calculemos el área siempre nos salga un área positiva, algo que sí que tenga sentido. Veámoslo mejor con un ejemplo. Hallar el área de la región limitada por las funciones f de x y g de x. El primer paso que tenemos que hacer es calcular los puntos de corte de las dos funciones, es decir, ver cuándo coinciden, cuándo una función es igual a otra. Bueno, pues vamos a ello. Nos preguntamos cuándo la primera función es igual a la segunda función. Y para resolver esta ecuación, llevamos todo a un miembro de la igualdad. 2x al cubo menos 2x es igual a 0. Sacamos factor común, 2x. Y nos preguntamos, ¿cuándo esta multiplicación es igual a 0? Ya sabéis que una multiplicación puede ser igual a 0 cuando alguno de sus factores, en este caso el primero o el segundo, es 0. El primer factor, 2x, ¿cuándo es igual a 0? Pues cuando la x vale 0. Y el segundo factor, x al cuadrado menos 1, ¿cuándo es igual a 0? Pues cuando la x es igual a menos 1 o a 1. De esta manera tan sencilla acabamos de definir los intervalos donde vamos a integrar. El intervalo menos 1, 0 y el intervalo 0, 1. Pues vamos a ello, vamos a calcular el área que nos pide. Como hemos visto en la introducción, lo que tendremos que hacer es la integral en el primer intervalo de una función f, por ejemplo, menos la otra función respecto de x, más la integral en el segundo intervalo de una función, por ejemplo, la función f de x, menos la otra función, la función g. Ahora bien, nada me garantiza a mí que al hacer estas integrales me vaya a quedar un área positiva. Puede que me dé un área negativa y eso no tiene sentido. Para evitar esto, vamos a poner cada integral dentro de un valor absoluto y así el área que me den como resultado será siempre positiva, algo que tiene sentido. Con este pequeño truco nos sirve para realizar el ejercicio de una manera mucho más rápida y evitarnos el dibujar la gráfica como hicimos antes en la introducción aquí a la derecha, para saber si una función está por encima y cuál está por debajo en cada uno de los intervalos. Es una manera, como ya digo, de hacerlo mucho más rápido. Bueno, pues vamos a ello. Operamos lo que hay dentro de cada integral. Primero, para facilitarnos los cálculos, nos quedará la integral entre menos 1 y 0 de 2x al cubo menos 2x respecto de x, cerramos el valor absoluto, más la integral en el intervalo 0, 1 de 2x al cubo menos 2x respecto de x. Y cerramos el valor absoluto. Bueno, pues calculemos dichas integrales. La primera, 2x a la cuarta entre 4 menos 2x al cuadrado entre 2. Podemos simplificar los doses y esto lo tenemos que evaluar en menos 1 y en 0, que no se nos olvide. Y sobre todo está dentro de un valor absoluto. Más, y continuamos con el segundo valor absoluto. La segunda integral, exactamente igual, 2x a la cuarta entre 4 menos 2x al cuadrado entre 2. Podemos simplificar los doses y lo tenemos que evaluar en 0 y en 1. Cerramos el valor absoluto. Y ya simplemente falta
evaluar en cada uno de los valores que tenemos ahí. Vamos a ello. Vamos con el primer valor absoluto. Si evaluamos en 0, nos quedará 2 por 0 a la cuarta entre 4, que es 0, menos 0 al cuadrado, que es 0, menos, y ahora evaluamos en menos 1. 2 por menos 1 a la cuarta entre 4 es 1/2, menos, y menos 1 al cuadrado vale 1. Cerramos el valor absoluto y vamos con el segundo valor absoluto. Evaluamos en x igual a 1. 2 por 1 a la cuarta entre 4, 1/2, menos 1 al cuadrado, que vale 1. Menos, y ahora evaluamos en x igual a 0. 2 por 0 a la cuarta entre 4, 0, menos 0 al cuadrado, 0. Cerramos el valor absoluto y nada, vamos a hacer estos simples cálculos. Dentro del primer valor absoluto nos quedará 1/2 más, y dentro del segundo valor absoluto nos quedará menos 1/2. Así que si hacemos los valores absolutos, esto será igual a 1/2 más 1/2, o lo que es lo mismo, 1. Y como estamos hablando de áreas, diremos que son unidades cuadradas. De esta forma habremos calculado el área de la región limitada por las funciones f de x y g de x. Si queréis ver cómo quedarían las áreas en el eje de coordenadas, fijaos, aquí tenemos la función f de x dibujada en azul y la función g de x dibujada en rojo. Así que el área pedida sería la suma de el área de esta región limitada por ambas funciones más el área de esta región limitada por ambas funciones. Como habíamos explicado, el truco de poner las integrales dentro de valores absolutos lo que nos hacía era evitarnos el paso de dibujar las funciones o ver cuándo una función estaba por encima de cuál en cada uno de los correspondientes intervalos. En este caso el intervalo era el intervalo -1, 0 y el intervalo 0, 1. Ahora bien, si hubiésemos hecho primero dibujar la gráfica y luego intentar calcular el área, yo habría hecho en el primer intervalo la función f de x menos la función g de x. Es lo que realmente hicimos, así que por eso me daba dentro del valor absoluto un área positiva, algo que sí que tenía sentido. Pero en el segundo intervalo, fijaos que hicimos f de x menos g de x y por eso nos dio un área negativa. Así que si nos hubiésemos dado cuenta de ello observando la gráfica, podríamos haber hecho simplemente la integral de g de x menos f de x, es decir, justo lo contrario, y así habernos evitado poner los valores absolutos.